Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a continuar con nuestros ejercicios resueltos de dinámica. Antes de empezar con la acción vamos a ver algunos cuantos puntos que son muy importantes para poder resolver todos los problemas. Primero, te cuento que la dinámica se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Muy importante. La inercia es una propiedad por la cual los cuerpos tienden a mantener su estado de reposo o de velocidad constante. Por ejemplo, supongamos que tenemos una persona que está parada sobre un auto. Y si el auto empieza a moverse, la persona va a tender a ir hacia atrás hasta que se caiga. Y eso sucede por la inercia, porque la persona va a tender a mantenerse en el mismo lugar en su estado de reposo. Siempre que queramos analizar este tipo de movimientos, vamos a hacerlo con un sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial, en el caso que queremos analizar el movimiento de nuestro auto, vamos a hacerlo desde un punto que se encuentre en reposo y fuera del auto. Yo no puedo analizar con un sistema de referencia inercial el movimiento del auto si es que la persona se encuentra parada encima del auto. No la puedo analizar desde aquí, tengo que analizarlo desde un punto que se encuentre en reposo para poder ver a detalle todo este movimiento mecánico. En todos los problemas que tengamos en este capítulo, siempre vamos a seguir los mismos pasos. Y el primer paso, en este caso que queremos analizar el movimiento, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Si queremos hacer el diagrama de cuerpo libre de este auto, hay que tener en cuenta primero las fuerzas externas, ¿sí? En este caso tenemos una fuerza F, que es la que está empujando a este auto. Y la tenemos por aquí. ¿Qué otra fuerza tenemos? Yo sé que tú lo sabes, claro que sí. Tenemos por aquí el peso del auto. Y el peso del auto lo vamos a poner como masa por gravedad. ¿Alguna otra fuerza? Sí, ¿verdad? Si tenemos por aquí una masa por gravedad, el piso va a ejercer una reacción. Y esta reacción es la fuerza normal. En algunos casos vamos a tener fuerzas de rozamiento que actúen en contra, actúen en contra del movimiento, ¿sí? Opuestos al movimiento. En algunos otros casos en los que tengamos superficies lisas, no nos vamos a olvidar de esta fuerza de rozamiento. Otro detalle importante es que una vez que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a realizar dos análisis. Primero, vamos a ir con el eje Y, el más facilito, ¿sí? En el eje Y, ¿qué es lo que sucede en este caso? En el eje Y no hay ningún movimiento, ¿ok? En el eje Y el auto se mantiene siempre en la misma posición. Por ello, vamos a aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos? Hacia arriba tenemos la fuerza normal, hacia abajo tenemos el peso, y esto va a ser igual a 0. Lo que vaya hacia arriba le ponemos signo positivo. Lo que vaya hacia abajo le ponemos signo negativo. Por ello, en este caso, la normal va a ser igual a masa por gravedad. Pero eso es en este caso. El punto clave es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, ya que no hay ningún desplazamiento en el eje Y. Una situación muy diferente a la que sucede en el eje X. ¿Qué es lo que sucede en el eje X? Aquí en el eje X ya tenemos un movimiento del auto. Y en el eje X vamos a aplicar entonces la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso tenemos una aceleración en este sentido, ¿ok? Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas, en este caso, la fuerza F menos la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la masa del auto por la aceleración del mismo. Tratemos siempre de trabajar con unidades en el sistema internacional para no hacernos ningún problema. Ahora sí, vamos con un pequeño ejemplo. Problema número 1. Un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra en reposo. De repente, una fuerza de 40 newton lo empuja horizontalmente durante 3 segundos. Me piden calcular la aceleración del bloque y su velocidad final. Empecemos colocando siempre los datos que tenemos en el problema. En este caso me dicen que el cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos y lo escribimos ahí bien grandote. Se encuentra en reposo. Eso que me hace acordar, velocidad inicial 0 metros por segundo, ¿ok? Trabajemos siempre con todas las unidades en el sistema internacional.
Luego, una fuerza de 40 newton lo empuja horizontalmente, ¿ok? Aparece por aquí una fuerza de 40 newton. Seguimos sistema internacional por un tiempo de 3 segundos. Luego de 3 segundos, el bloque ya va a estar por aquí, ¿sí? En este punto final. Como siempre, empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre. ¿Y cuáles son las fuerzas que tenemos? En este caso, por aquí, del centro de gravedad, se va a originar la fuerza del peso, que va a ser igual a masa por gravedad, es decir, masa 20 kilogramos, gravedad 10 metros por segundo cuadrado, y va a ser entonces 200 newton. Todos los problemas trabajemos con gravedad de 10 metros por segundo cuadrado para evitarnos cualquier inconveniente. Tenemos además una fuerza que empuja al bloque de 40 newton. Y lo primero que se me ocurre en este caso es aplicar la segunda ley de Newton en el eje X, ¿ok? Vamos a trabajar en el eje X. ¿Qué es lo que sucede en el eje X? ¿El cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento? El cuerpo se encuentra en movimiento avanzando por el eje X. Entonces, vamos a acordarnos de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En el eje X, ¿cuál es la fuerza que tenemos? Únicamente tenemos a nuestros 40 newton y tenemos involucrado un cuerpo de 20 kilogramos que va a estar sometido a una aceleración. Cambiemos de forma esto, 20 veces aceleración va a ser igual a 40, entonces la aceleración va a ser igual a 40 sobre 20 y esto, vamos a ver, ¿podemos simplificar algo? Claro que sí, vamos a tener por aquí 20ava 1, 20ava 2. Entonces la aceleración va a ser igual a 2 metros por segundo cuadrado. Y ya tenemos una primera respuesta a nuestro problema que nos pedía calcular la aceleración del bloque. ¿Hasta allí terminamos? Todavía no. Me piden calcular también la velocidad final, que la he borrado de casualidad. Vamos a ver, ¿cómo podemos calcular la velocidad final de un cuerpo? Se encuentra en reposo y luego de ser sometido a una fuerza ya tiene una aceleración. Eso me hace recordar a las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, se me ocurre utilizar la fórmula Fiat. ¿Te acuerdas de la fórmula Fiat? Era igual a velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En nuestro problema sabemos que la velocidad inicial era de 0 metros por segundo, pues el cuerpo se encontraba en reposo. La velocidad final no la tengo y es lo que me piden calcular. La aceleración la acabamos de hallar gracias a la segunda ley de Newton y es 2 metros por segundo cuadrado. Y adicionalmente este movimiento se registró en 3 segundos. ¿Podemos aplicar la fórmula Fiat ahora? Claro que sí. Vamos ahora sí. Velocidad final. Velocidad inicial igual a 0 más aceleración 2 metros por segundo cuadrado por el tiempo que es 3 segundos. Por ello, la velocidad final va a ser igual a 0 más 2 por 3, 6 y velocidad final va a ser igual a 6 metros por segundo. Y esa sería nuestra segunda respuesta al problema número 1. Hasta aquí vamos a llegar por ahora y aunque estos problemas han sido bastante sencillos, poco a poco vamos a ir complicando las cosas para que veas que no es un capítulo tan fácil. Pero no tengas miedo, quédate con nosotros que aquí todo va a parecer sencillo. No olvides suscribirte al canal y visitarnos en matemóvil.com. Un saludo y suerte.